Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad analizaremos el último lanzamiento de una placa de Arduino, el modelo Nano RP2040 Connect, con una mezcla interesante de microcontrolador de Raspberry Pi, conectividad Wi-Fi, Bluetooth y una gran cantidad de sensores incorporados. Configuraremos el IDE para trabajar con esta nueva placa y haremos un ejemplo de servidor web que controla el LED RGB incorporado mediante conectividad inalámbrica Wi-Fi. La nueva placa de Arduino que se muestra en la imagen mantiene el mismo factor de forma que los modelos Nano de 43 por 18 milímetros y 30 pines en dos filas. Novedad de este modelo es el microcontrolador RP2040, fabricado por Raspberry Pi. El RP2040 lo vimos hace poco con la Raspberry Pi Pico, en un video que te dejo una tarjeta y un enlace en la descripción por si no lo viste. Se trata de un doble núcleo de 32 bits ARM Cortex M0+, con una velocidad de hasta 133 MHz, aunque la misma es variable para ahorrar energía. Incorpora 264 KB de memoria RAM y USB nativo versión 1.1 para conectividad con la computadora y así cargar programas, y las modalidades Host y Device para la capacidad HID, permitiendo emular un teclado, mouse, joystick y otros dispositivos. La memoria flash, a diferencia de lo que estamos acostumbrados del Atmega 328P, es una entidad externa, y en este modelo RP2040 Connect es de 16 MB. La posibilidad de tener la memoria fuera del microcontrolador da libertad a los fabricantes para usar distintas configuraciones de capacidad. Como referencia, la Raspberry Pi Pico incluye 2 MB. La conectividad inalámbrica vendrá de la mano de este módulo del fabricante u-blox, con el modelo Nina W102. Está basado internamente en el ESP32 y brinda a nuestra Nano de conectividad Wi-Fi en modalidades B, G y N, correspondientes a velocidades de 11, 54 y 600 megabits por segundo en banda de 2,4 GHz. Tendremos también Bluetooth en versión 4.2 y modalidad BLE de baja energía. Este pequeño amigo de aquí es un IMU o unidad de medición inercial, acelerómetro de 3 ejes y giróscopo o giroscopio de también 3 ejes, dando 6 grados de libertad. Lo interesante de este sensor es que incorpora un coprocesador de Machine Learning y permite procesar en tiempo real datos de aceleración lineal y angular, permitiendo obtener fácilmente determinados patrones de movimiento, como ser caminata o una rápida desaceleración, todo sin quitar tiempo al microcontrolador principal. Como es usual cuando se incorpora un IMU, sobre el circuito impreso se encuentra la indicación de los ejes X, Y y Z. A nuestra disposición también un micrófono MEMS de sistema microelectromecánico que permite captar sonido y enviarlo de forma digital al RP2040 mediante modulación por densidad de pulso PDM. El último circuito integrado de esta densamente poblada placa es un módulo criptográfico que permite la aceleración por hardware de algoritmos ampliamente utilizados, como ser el SHA-256 y el AES-128, también para quitar carga al procesador principal. Diodos emisores de luz serán 3, este del tipo RGB, que bajo el mismo encapsulado se encuentran los colores rojo, verde y azul. Es del tipo ánodo común y, a diferencia de lo que podría suponer, es controlado por el módulo Nina W102, de manera que para usar el LED RGB siempre debemos incluir la librería de dicho módulo. Cuando hagamos la práctica lo verás, solo recordar que no está conectado al RP2040. Un LED de encendido de color rojo y el LED incorporado clásico de las placas de Arduino de color naranja, conectado internamente al pin digital número 13. Finalmente tendremos un botón de reset y el tipo de puerto de conexión para alimentación y datos será micro USB. En la parte posterior de la placa sigue la acción, ya no con componentes activos, pero con dos puentes o jumpers. El primero de ellos con la denominación 3.3b
SJ4 del esquemático. Viene conectado por defecto como se puede apreciar en la imagen. Este puente conecta la salida del conversor DC-DC que reduce los 5 volts del puerto USB a 3,3 volts para la operación de la placa. En este punto viene bien dejar en claro que los niveles lógicos de la Nano RP2040 Connect será de 3,3 volts. Debemos olvidarnos de los 5 que veníamos trabajando de otros modelos. Todo aquí es 3,3. El segundo puente con la denominación BUSB se encuentra por defecto desconectado y su función es aislar los 5 volts del puerto USB a este pin sobre la placa. La razón es por seguridad y asegurarse que por error no utilicemos estos 5 volts para entrar con dicha tensión a un pin digital de la Nano. Es un recordatorio de Arduino para aquellos dispersos que esta placa es solo de 3,3. Sin embargo, en muchos casos es útil tener en un pin los 5 volts del puerto USB para alimentar un sensor y luego utilizar un divisor de tensión si necesitamos ingresar a un pin. De manera que por defecto en ningún punto de la placa tendremos un pin con 5 volts, a no ser que coloquemos un pequeño punto de soldadura cerrando el puente. Como referencia, la Raspberry Pi Pico tiene un pin denominado B-Bus que justamente expone los 5 del puerto micro USB en un pin. Quizás Arduino sea demasiado sobreprotector de sus usuarios por posibles errores de conexión, aunque algunos ya seamos grandes para esto. Todo muy bien, pero veamos la distribución de pines con este gráfico de pinout provisto por el fabricante. Lo utilizo porque está bien diseñado, pero hay algunas cuestiones que quiero aclarar. En principio, como el microcontrolador es el RP2040, verás que en color naranja aparecen las designaciones de GPIO, siglas de entradas-salidas de propósito general. Igual tenemos al lado la designación clásica de Arduino para los pines digitales y entradas analógicas. Los pines 0 y 1 corresponden a TX y RX de la comunicación serie por UART. Al mismo por programación lo accederemos con Serial 1 en lugar de Serial cuando queremos comunicarnos por monitor serie, ya que el RP2040 ya tiene USB nativo. Luego los pines digitales 2 a 12 de este lado de la placa. Al igual que otros modelos, tendremos los pines para comunicación por bus SPI en pines 10, 11, 12 y 13, pero a partir de ahora se modifica la denominación de algunos de ellos. Verás que por ejemplo el pin número 12 que dice CIPO son las siglas de Controller In Peripheral Out y es exactamente lo mismo que MISO, de como ya lo vimos del bus SPI hace tiempo, solo que cambia un poco la designación. Al maestro ahora es Controller y al esclavo Peripheral. Mismo tema para el pin 11 de COPI o MOSI de la vieja denominación. El pin 10 que suele utilizarse para el Slave Select ahora se prefiere usar Chip Select, que en el pinout original no está marcado, ya que en realidad cualquier pin digital se puede usar para dicha función, pero el 10 ya es un clásico. Finalmente del bus SPI en el pin 13 SCK como siempre. Genial, solo un pequeño cambio en las denominaciones. Luego tendremos las entradas analógicas que serán 8, de A0 a A7, que también se pueden usar como pines digitales de entrada-salida convencionales. Reservados se encuentran A4 y A5, SDA y SCL para el bus I2C, igual que ocurre con otros modelos de placa. Este pin de 5 volts recordá que no estará disponible por defecto por el puente que se encuentra abierto de cuando analizamos la vista posterior de la placa. Si cerramos el puente BUSB con soldadura, entonces sí tendremos los 5 del puerto USB aquí presentes. La salida de alimentación para dispositivos externos se encuentra en este pin y será de 3,3 volts, ya que dicho voltaje es el nivel lógico de la placa. Para finalizar, el pin BIN que se muestra para ingresar con tensión no regulada en el rango de 4 a 20 volts.
equivalente al jack de alimentación del modelo 1 o el pin de RO de la Nano tradicional. El rango comienza desde 4 volts, ya que como necesitamos de 3,3 para alimentar todos los dispositivos de la placa, con 4 es el absoluto mínimo, pero funcionará. Mejor ingresar con al menos 5 para mayor seguridad. Luego el conversor interno DC-DC lo reducirá y regulará a 3,3. Ya teniendo la vista general del hardware, le sigue configurar el IDE de Arduino para que pueda trabajar con la nueva placa. El proceso es muy simple. Ingresando al menú Herramientas, Placa y Gestor de tarjetas, aguardamos unos segundos a que actualice el listado y en el campo de búsqueda escribimos Nano RP2040. El primer resultado es el adecuado, con lo cual presionamos el botón de instalar. Aguardamos a la descarga e instalación del contenido. Una vez haya finalizado, veremos el texto de Installed y podemos entonces cerrar el gestor. En este punto tendrás que conectar la placa a la computadora mediante el cable micro USB. Verás que tenemos un juego de luces con el LED de encendido, el incorporado que parpadea y el LED RGB que muestra distintos colores. Esto es porque ya viene preinstalado un programa de demostración. Conectada a la placa nos dirigimos nuevamente al menú Herramientas y en placa tendremos varios submenúes con las placas clásicas organizadas con ABR Boards y luego Embed OS Nano Boards. Yo tengo también instalada la Raspberry Pi Pico, por eso aparece aquí, pero debemos volver a Nano Boards y seleccionamos Arduino Nano RP2040 Connect. Volviendo al menú Herramientas, en placa, vemos que ya quedó seleccionada la correcta. Resta el puerto, que en mi caso se muestra, es el COM7, y claro, puede ser distinto en el tuyo, así que lo selecciono y listo. Podrás volver al menú para una verificación rápida, que tanto placa como puerto son los correctos, y todo listo para trabajar con nuestra Nano RP2040 Connect. Ya vimos que la placa incluye una gran cantidad de sensores y dispositivos, a los cuales le dedicaremos el tiempo que se merecen en distintos capítulos. Para el presente te quiero mostrar un programa que demuestra la capacidad de comunicación inalámbrica por Wi-Fi. Para eso primero debemos descargar la librería del módulo Nina W102. Lo hacemos de la forma usual desde el menú Programa, Incluir librería y Administrar bibliotecas. Aguardamos mientras se actualiza el listado y en el campo de búsqueda escribimos Wi-Fi Nina, todo junto. El primer resultado es el que vamos a instalar con el botón del mismo nombre y rápidamente veremos que nos aparece la leyenda Installed. Podemos entonces cerrar el gestor. Este programa utiliza el módulo Wi-Fi para controlar el LED RGB incorporado. No estaré explicando línea por línea, ya que para el tema Wi-Fi quiero dedicarle un capítulo exclusivo, ya que hay muchas cuestiones para analizar. Así que de este solo los bloques básicos para que tengas una idea y también para implementar ya mismo y hacer un interesante primer programa. Está basado en un ejemplo oficial de Arduino en esta dirección y crédito por supuesto a su autor. Yo realicé algunas pequeñas modificaciones y traducción. Esta versión la podrás descargar como es usual desde el repositorio de GitHub en el enlace que dejo en la zona de descripción. Incluimos las librerías SPI y la recién instalada Wi-Fi Nina, que por cierto recordarás que mencionaba al principio que el LED RGB es controlado justamente por este módulo y no por el RP2040. La idea es crear un punto de acceso de manera de tener la Nano Connect de forma independiente a nuestra conexión de internet o red local. Vimos algunos temas relacionados hace tiempo en el capítulo 42. Todo punto de acceso Wi-Fi tendrá un nombre para identificarlo o SSID y una contraseña. Cuando nos conectemos al punto de acceso generado por la placa, se identificará como Nano RP2040 Connect y la contraseña a ingresar será noes 123456. Claro que podrás colocar el nombre y contraseña que desees, solo que como mínimo debe ser de 8 caracteres de longitud. Luego vamos a crear un servidor web para que reciba peticiones en el puerto estándar 80. Inicializamos el monitor serie para mostrar distintos datos sobre la conexión a 9600 bps.
Aquí establecemos a cada uno de los componentes del LED RGB como salida output. Este nombre LED-R es una constante que hace referencia al componente rojo del LED RGB, así que no definimos números de pines. Cuando seleccionamos en el IDE que usamos la placa Nano RP2040 Connect, ya sabe que la constante LED-R se refiere al componente rojo del LED RGB. Misma metodología para los componentes verde y azul con las constantes LED-G y LED-B larga. Aquí consultamos el estado de la comunicación con el módulo Wi-Fi y reportamos un mensaje de error si fuera necesario. Si está todo en orden, seguimos. Este comentario sirve para recordar que por defecto cuando generamos un punto de acceso se asignará una IP estática de red local que es la 192.168.4.1 y también si es de nuestro interés establecer una IP específica, lo podríamos hacer sin problemas con la función config, pero lo dejaremos por defecto. En este bloque creamos el punto de acceso y en caso de error también lo hacemos notar con el texto en el monitor serie y estamos listos para el loop. El punto de acceso ya está creado, pero recién cuando nos conectemos a través de un dispositivo, yo estaré usando mi teléfono móvil, es que establecemos el enlace. La mayor parte de este bloque es armar una página web para mostrar 6 botones y así controlar cada uno de los componentes del LED RGB. Todas estas líneas son para establecer el estilo. Verás que están las etiquetas Style y /Style. Decimos que vamos a usar botones redondos de un determinado tamaño y radio. Luego los botones en sí y la acción que deben tomar. Esto es importante ya que tendrás que imaginarte que ya nos hemos conectado al punto de acceso. El servidor web responde a nuestra petición cuando ingresemos la dirección IP en el navegador web. Entonces debemos establecer una forma de indicar que deseamos, por ejemplo, encender el componente rojo del LED RGB. Lo hacemos llamando a la página web pero colocando /RH. Es decir, http://192.168.4.1/RH. Entonces, si vemos aquí debajo, lo que hacemos es leer el encabezado de la petición que genera el navegador web y mediante el método get determinamos si es RH. Entonces, encendemos el componente rojo del LED RGB con un simple digital write LED-R high. Y la misma mecánica para apagar el color rojo. Aquí en el botón definimos que la opción off de apagar el componente rojo envía RL, R por red, rojo y L por low. Nuevamente aquí debajo consultamos mediante el método get, que si en la URL tenemos un /RL, entonces apagamos con un digital write LED-R low. Misma historia para el componente verde, con GH encendemos, con GL apagamos, para el azul con B∪H encendemos y con B∪L apagamos. Y ese es el programa a grandes rasgos. Creamos un punto de acceso, levantamos un servidor web que genera una página con 6 botones. Cada botón llama a sí mismo agregando al final de la URL los caracteres para indicar qué componentes del LED RGB deseamos encender o apagar. No te preocupes que ya le dedicaremos el tiempo que se merece el tema, pero por ahora suficiente de teoría y veamos cómo funciona esto. Subamos el programa. Mientras, te comento que es normal que el proceso de compilación sea más extenso de lo que estamos acostumbrados con placas basadas en el 328p. De hecho, también por un breve momento puede aparecer una ventana del sistema operativo que ha detectado un dispositivo de almacenamiento masivo. Luego desaparece automáticamente y verás en barra de mensajes que la compilación y subida a la placa se realizó con éxito con los recursos utilizados. Vamos a abrir el monitor serie para ver los mensajes que va generando. Indica que está creando el punto de acceso con el nombre que establecimos y unos segundos luego que ingresemos desde un navegador web a la URL indicada, la dirección IP por defecto donde se ejecutará el servidor web. Yo me conectaré primero desde mi teléfono móvil al punto de acceso Nano RP2040 Connect, así que lo selecciono en el listado de Wi-Fi disponibles.
solicita la contraseña, selecciono que la muestre, ya que no es ningún misterio, y coloco lo que definimos en el programa y luego conectar. Y ya estamos conectados con nuestra placa por Wi-Fi. ¡Genial! Hora de abrir el navegador web, en mi caso Chrome, e ingresar a la URL indicada, que es la dirección IP 192.168.4.1. Y ya podemos visualizar la página con los 6 botones. Un par para cada componente del LED RGB, con texto ON para encender y OFF para apagar el correspondiente. Amplío un poco la vista para que se vea mejor, mientras en la placa vemos que se encuentra encendido el componente verde. Vamos a apagarlo, presionando sobre el botón OFF al lado del botón de color verde, y en la placa vemos que efectivamente ya no hay ningún color encendido. También verás que en la URL aparece la dirección IP y /GL por Green Low, que toma la acción de apagar el componente verde. Probemos encendiendo el componente rojo con el botón del mismo color y el texto ON. Al presionarlo vemos que inmediatamente se enciende en la placa el componente de color rojo del LED RGB y se recarga la página, con la URL finalizando con RH por Red High. Apagamos el componente rojo presionando sobre el botón OFF y se apaga. Todo funciona correctamente. Haremos el mismo proceso para el componente de color azul simplemente para verificar, y efectivamente ningún problema. Podemos también dar el comando de encender y mantener encendidos, por ejemplo, todos los colores, comenzando por el azul, luego el verde y finalmente el rojo, dando como el resultado algo similar a un color blanco, como combinación de los 3 componentes. Ahora en orden inverso podemos apagar cada uno de ellos. También podrás ver que cada vez que el servidor web responde a una petición del navegador, muestra en el monitor serie el encabezado con las características del dispositivo, en mi caso un Moto G3 con Android 6. Genial, todo funciona correcto y es un interesante ejemplo de la capacidad de conexión inalámbrica de nuestra Nano RP2040 Connect. En futuros capítulos exploraremos el resto de dispositivos y también más en profundidad Wi-Fi. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte y activar la campana si aún no lo has hecho. Y por cualquier duda o consulta lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.